Quisiera compartir con ustedes lo que continúa allí en el versículo 32 del capítulo 11 de Hebreos, familias de héroes. Y al principio de esta serie estaba comentando a ustedes que muchas veces en nuestra vida admiramos a ciertas personas, respetamos y los tenemos como héroes en nuestra vida. Pero qué bonito poder leer la palabra del Señor, ver la Biblia y encontrar a estos hombres de fe. Hombres con muchas imperfecciones, hombres y mujeres con muchas debilidades, pero últimamente hombres de fe. Amén. Y tal es el caso de este hombre de Barak. Dice la Biblia, versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, que hablamos esta mañana, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los otros profetas. Vamos a abrir la Biblia en Jueces capítulo 4 para ver la historia de este personaje. Jueces capítulo 4. La historia de Barak. Dice el capítulo 4, versículo 1: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ya era un caso repetitivo. Ya habían sido juzgados, habían sido esclavos de Moab. Ellos claman a Dios, llega el juez Ahod, los liberta. Y ahora la Biblia en este capítulo empieza diciendo, ¿no? Después de la muerte del juez, después de la muerte de el líder, los hijos de Israel no empezaron a hacer lo malo, sino que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y esto es importante, esta frase que dice ante los ojos de Jehová, porque tú puedes estar haciendo algo y tus amigos te pueden estar diciendo, bien hecho. La sociedad te puede estar diciendo, así se hace. Todos te pueden estar favoreciendo en lo que haces, pero si estás mal delante de Dios, estás pecando, estás haciendo mal ante los ojos de Jehová. Versículo 2 dice, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y vamos a ver que cuando hablamos de Barak no podemos dejar de hablar de Débora. Estas dos vidas en este recuento bíblico están entretejidas de una manera que necesitamos mencionar a ambos para poder entender lo que está pasando aquí y la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Versículo 5, y acostumbraba Débora sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti una vez más en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y venimos a rogarte que tú nos ayudes a depender de ti en este tiempo de exponer tu palabra. Guía mis palabras, mis labios, y que tu Espíritu Santo me ayude. Te pido, Señor, que tú ayudes
a cada uno de los oyentes también a poder recibir la palabra con gozo y pueda caer en tierra fértil y pueda dar fruto. Yo no sé el mensaje que tú tienes para cada uno, tú lo sabes, Señor. Solo me pongo en tus manos para ser usado como un instrumento tuyo. Ayúdame, te necesito. Háblanos en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. He titulado este sermón con el nombre de Barak el dejado. Barak el dejado. La nación había caído en este tiempo tan bajo que ahora no había un hombre que se levantase para juzgar al pueblo. Y tal fue la necesidad de líderes que una mujer llamada Débora, de quien no sabemos mucho acerca de su familia, más que se menciona el nombre de su esposo, pero esta mujer Débora se levanta en el nombre del Señor y empieza a juzgar, a profetizar en medio del pueblo de Israel. Esto podría ser humillante para los hombres en esta sociedad, dominada por los varones. Sin embargo, no parece realmente, cuando lees la historia de Débora, no parecen los hombres estar tan humillados o sentirse tan humillados de ser liderados por Débora. Al contrario, parece que les gusta. Y en muchos casos, esto es así. Muchos hombres prefieren que las mujeres tomen el liderazgo. Muchos hombres preferirían no tener que preocuparse o tomar ninguna decisión y dejar que la esposa tome todas las decisiones. Esa es la parte fácil, ¿verdad? Y es lo que estaba pasando aquí con los hombres de Israel. Los hombres de Israel habían pecado contra Dios, empezaron a hacer cosas malas. No nos dice específicamente el pasaje qué es aquello que estaban haciendo, pero volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Una cosa que sí se repite a través del todo el libro de Jueces es que uno de los pecados a los cuales el pueblo de Israel recurría continuamente era a la idolatría, a la adoración de falsos dioses. Y podríamos considerar que este es el caso, que aquello a que la Biblia se refiere, que volvieron a hacer lo malo, es posible que se refiera a que volvieron a idolatrar en contra de Dios. Si vemos nosotros los mandamientos del Señor, el Señor dijo específicamente que Jehová es un solo Dios y que no debe doblarse ninguna rodilla adorando a ningún otro Dios más que solo a Él, que solamente su nombre debe ser exaltado y adorado. Y Dios es un Dios celoso y Dios castiga el pecado. Cuando los prediluvianos empezaron a cometer cosas terribles delante de Dios, que tampoco se menciona con exactitud. Si tú lees ahí Génesis capítulo 6, hay una mención en que los hijos de Dios dice que se juntaban con las hijas de los hombres. Sea lo que sea que eso se refiere, es vaga la mención de cualquier otro pecado específico. Lo que Génesis capítulo 6 sí nos dice es que el pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Muy parecido a las palabras de Jueces capítulo 4 versículo 1, que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Dios tiene que castigar el pecado. Y la Biblia nos dice que por 20 años, el pueblo fue sometido bajo la mano de hierro del rey de Canaán, el rey Jabín, y sobre todo sometidos bajo el liderazgo de su capitán llamado Sísara. Durante 20 años los cananitas habían oprimido a Israel, y Dios levantó a esta profetisa para llevarlos a la senda de la victoria. En primer lugar, vamos a ver que ella llamó a Barak
vamos a ver el versículo 6, y dice la palabra del Señor, versículo 6 y versículo 7, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí. Y con lo que le dice a continuación, entendemos que Barak era también general del ejército de Israel. No se le menciona, no se le da el nombre, el título de general, pero dice, Débora le dice, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Aquí Dios empieza a usar a la sierva, a la profetisa, a Débora, para llamar, hacer un llamado al hombre que iba a liderar la victoria. Hermanos, y muchas veces a través de la historia hemos encontrado que grandes mujeres también se han levantado como líderes. Y no considero que está malo que mujeres se levanten como líderes. Gladys Alwyn es una que me viene a la mente, una misionera que de Inglaterra, ella siendo soltera, ella fue a la China. Gladys Alwyn no tenía ninguna educación formal, no tenía ningún entrenamiento profesional. Ella empezó a estudiar la palabra del Señor, se preparó bíblicamente, pero ella era una sirvienta. Eso era lo que ella se dedicaba. Ella limpiaba casas, servía en casas, y Dios la llamó a ella a ser misionera. Cuando ella se presentó en Inglaterra a la Junta de Misiones Internacionales, cuando los síndicos de la Junta de Misiones analizaron su caso y vieron, no, ella no tiene ninguna experiencia misionera, ella no tiene ninguna preparación formal, ella trabaja en estos asuntos, no te podemos aceptar, no puedes ser misionera. Y Gladys fue rechazada de ser misionera de la Junta Misionera Internacional en Inglaterra. Pero la carga que ella tenía en su corazón, el llamado era tal que ella no podía negarse a servir a Cristo. Y ella sabía que Dios la estaba llamando a ir a la China. Gladys fue y se preparó, estudió un poco de la Biblia, empezó a trabajar arduamente en casas, limpiando, sirviendo, ahorró su propio dinero y ella compró su propio pasaje para irse a Siberia en tren. Ella cruzó al continente desde Inglaterra y viajó en tren hasta Siberia, y la historia nos cuenta que desde Siberia ella bajó hasta la China, y él llegó a un área muy remota del país de la China, y estando en la China ella empezó a predicar la palabra de Dios. Ella empezó a enseñar, a contar a la gente las historias de la Biblia. En un momento dado, ella tuvo la oportunidad de abrir su casa y de convertirla en un tipo restaurante, en un albergue, en un lugar de reposo para los viajeros. Y la mayoría de los viajeros chinos eran hombres que venían con sus burros cargados de provisiones. Y en medio de este lugar desierto donde no había nada, estaba la casa de Gladys. Y estos hombres llegaban y ella les daba de comer, les daba de tomar, pero la única condición, ellos no tenían que pagarle, la única condición para que ellos pudieran comer su comida, tomar sus bebidas, era que ellos se sentaran a escucharle, contarle las historias de la Biblia. Y estos hombres pues se sentaban a escuchar las historias de la Biblia, y Gladys continuamente estaba predicando y anunciando el evangelio. Y gente empezó a salvarse, hombres empezaron a aceptar a Cristo. De repente hubo la necesidad de que se formara una iglesia, pero Gladys, entendiendo la palabra de Dios, ella supo que no era su deber el atribuirse el papel de pastora. No hay nada en la Biblia que impida a las mujeres predicar, no hay nada en la Biblia que impida a las mujeres enseñar,
Pero que creo que entendemos nosotros en nuestra congregación es claro la enseñanza de que Dios está llamando a los hombres a ser pastores y no a las damas a ser pastoras. Y como Gladys vio la necesidad de que hubiese una iglesia y que en una iglesia haya un líder, un pastor, ella empezó a entrenar a uno de estos hombres conversos que había aceptado a Cristo con ella. Y este hombre se entrenó y llegó a ser el pastor de esa iglesia. Y ella tomó su lugar de oyente, porque entendió claramente el plan de Dios. Y comparo un poco a la historia de ella con la historia de Débora. Débora viene a ocupar un cargo significativo en la historia de Israel. Ella empieza a ser una jueza, a sentarse bajo la palmera, y los hombres y mujeres con sus disputas venían a pedirle consejo, venían a buscar la solución de sus problemas, y ella consultaba a Dios. Pero en el momento en que ella tuvo que decidir que el pueblo debía marchar hacia el frente en contra del ejército enemigo, ella entendió que no era ella la que debía liderar el ejército. No era ella la que debía tomar la espada, la flecha, la lanza. Y guiada por el Señor, ella llama a Barak y le dice: Barak, yo no puedo llevar al ejército a la guerra. Tú puedes llevar al ejército a la guerra. Dios se ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Acaso Dios no te está, incluso le da el plan, Dios te está llamando a llevarlos al arroyo? Y este arroyo de Sison era, por lo general, un arroyo que estaba seco. Pero Dios iba a enviar, la Biblia nos dice aquí que Dios iba a enviar una gran tempestad que lo inundaría y atraparía a los carros de hierro. Vamos ahí, el capítulo 4, versículo 3, dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía, ¿cuántos carros tenías, Sísara? 900 carros de hierro herrados, 900 carros. Si nosotros leemos ahí en el capítulo 5, versículos 20 y 22, vamos a entender lo que pasó un poquito ahí. Dice la Biblia: desde los cielos pelearon las estrellas. Este es el cántico de Débora y de Barak. Ella está contando lo que ha sucedido en la batalla. Dice ahí: desde sus órbitas pelearon contra Sísara, los barrió el torrente de Sison. Pero Sison por lo generalmente era un arroyo que estaba seco. Lo que ellos están cantando, lo que ellos están diciendo, están contando lo que sucedió con el ejército de Sísara. Sigue diciendo el versículo 21: los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison, marcha, oh alma mía, con poder. Versículo 22: entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Lo que entendemos de estos versículos es que Dios trajo a Sísara y a sus 900 carros a este gran arroyo seco, que por muchos años no había agua allí, pero Dios en su poder manda la lluvia y los torrentes caen sobre este lugar, y todo este arroyo en donde los carros estaban se convierte en un gran pantano, en un lodazal. Y aquellos carros de hierro que iban a darle la victoria a Sísara, ellos mismos se convirtieron en la causa de su derrota, al encontrarse atrapados en este gran lodazal. Y ahí viene Barak con su ejército y los mata a todos. Esta gran tempestad inundaría y atraparía los carros de hierro. Hermanos, a pesar de que se menciona a Barak como un hombre de fe ahí en Hebreos 11:32, aquí lo vemos como uno que tuvo que depender de Débora para la victoria. Uno que tuvo que decirle: tú tienes que tomarme de la mano, llévame de la mano, si no yo no voy. Y si lees el capítulo 4 que hemos leído ahí, versículo 8, Barak le respondió: si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. Este es Barak el dejado. Barak el dejado. Y este mensaje es mucho para los hombres.
Este mensaje es mucho para que los hombres podamos tomar el liderazgo y para que las mujeres podamos orar y puedan ustedes animar a los hombres a poder tomar su papel de liderazgo para el servicio del Señor. Hombres tienen un deber que cumplir, mujeres también tienen un deber que cumplir, y juntos trabajaremos para darle gloria al Señor. Aquí lo vemos como uno que tuvo que depender de Débora para la victoria. Es más, Dios no solo usó a Débora para dar la victoria a Barak, Él usó a 2 mujeres para librar a los israelitas, al pueblo de Israel. Aquí encontramos a Débora, la profetisa, y a Jael. Versículos 18 al 24 encontramos la parte de Jael. Vamos a leer lo que dice allí. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se la acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Qué muerte más horrible, ¿verdad? Qué muerte más asombrosa para un general, para un capitán, para un líder de guerra. Una gran vergüenza morir en las manos de una mujer. Es interesante contrastar, hermanos, a Barak con Sansón. Ambos, tanto Barak como Sansón, estuvieron rodeados y asociados con mujeres. Pero Barak en este caso, las mujeres lo llevaron a la victoria, mientras que en el caso de Sansón, las mujeres lo llevaron a la derrota. Y esto es una exhortación para nosotros los hombres. ¿Con quiénes te estás asociando? ¿Con qué clase de mujeres, hombres, se están asociando? Hombres casados, ¿estás en comunión con tu esposa? ¿Es tu esposa una Débora? Que en el momento de la guerra, esta puede ser una mujer, quizás su esposa es una mujer con muchas ganas, con muchas agallas, pero ella entiende que en el momento de la guerra ella debe darte lugar a ti. ¿Es tu esposa una Débora, hombre? ¿O es quizás tu esposa como una Jael? ¿Es tu esposa aquella que es capaz de entender que cualquiera que sea que se levanta en contra del Dios vivo debe pagar las consecuencias? Es una mujer que está dispuesta a tomar el mazo, la estaca en su mano, en el nombre del Señor. O quizás te estás asociando con mujeres como del tipo de Sansón, mujeres filisteas, mujeres que no están en la iglesia. Joven soltero, ¿quiénes son tus amigas? ¿Las hermanas de aquí de nuestra congregación? ¿O estás teniendo amigas allá afuera, en tu barrio, en tu centro de trabajo? Amigas que no temen al Señor y que solo quieren verte caído. ¿Qué clase de asociaciones estás teniendo tú, hombre de Dios? ¿Con quiénes te estás juntando? Y ustedes, mujeres, sean como Débora, sean como Jael, no sean como Dalila. Barak dirigió a 10,000 hombres desde el monte Tabor, confiando en la promesa de Dios dada a su sierva Débora. Cualquiera que haya sido las debilidades de Barak, Dios todavía honró su fe. ¿Qué cosas estaba luchando Barak? ¿Por qué es que no se sentía con confianza de ir solo a la batalla? Pero Dios usó la fe de este hombre, pequeña aunque sea,
Y rebotan y retundan en nuestros oídos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, tan solo como un grano de mostaza, hermanos, seríamos capaces de mover los montes al medio del mar. Barak, un hombre dejado, Barak, un hombre temeroso, Barak, un hombre que no tenía quizás la estrategia, no pudo realizar un plan, tuvo que escuchar los planes que Débora le dio. Pero un hombre con poquita fe, y Dios honró su poquita fe. ¿Cuánta es tu fe? ¿Es mucha? ¿Es poca? Dios puede honrar tu poca fe. Dios puede honrar, o quizás no tienes fe. Y porque no tienes fe no puedes ver a Dios obrando a través de tu vida. Pero esta noche Dios nos está llamando a mirar en nuestro ser y decir: Señor, ¿realmente tengo fe en ti? Estoy confiando en que tú puedes salvar a mi familia. Estoy confiando en que tú puedes darme la victoria sobre este pecado. Estoy confiando en que tú puedes ayudarme. Cualquiera que haya sido sus debilidades, Dios todavía honró la fe de Barak. En su canto de victoria en el capítulo 5, ahí en todo el capítulo 5, Débora alaba al Señor por la disposición de los pueblos para luchar en la batalla. El versículo 2 nos dice: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Versículo 9 nos dice: mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Qué bonito es poder recibir la honra, la gloria, no tanto de parte de los hombres, pero de parte de Dios, porque hemos estado dispuestos a servirle, hemos estado dispuestos a luchar, hemos estado dispuestos a seguir el mandato del Señor, no necesariamente al líder débil o falto de fe. Sin embargo, vemos aquí que ella también menciona a algunas de las tribus. No todo el pueblo de Israel fue a la batalla. Algunas de las tribus que fueron demasiado cobardes como para luchar. Capítulo 5, versículos 16 y 17 dice: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Aquí Débora está en su cántico declarando que no solamente hubieron jefes y gente que estuvo dispuesta a pelear, pero también está regañando a aquellos que no se atrevieron a luchar. La batalla se libró junto a las aguas de Megido, en donde el arroyo de Sison fluía desde el monte Tabor. Císara y su ejército, como mencionamos antes, pensaban que sus carros de hierro les darían la victoria, pero fueron estos carros los que los llevaron a la derrota. Dios envió esta gran tormenta y convirtió la llanura en un pantano, y el enemigo no pudo atacar. Israel obtuvo una gran victoria ese día bajo la dirección de Barak y siguiendo los planes de Débora. Pero a Barak no se le concedió matar al general Císara. Esto se lo dejó a otra mujer. Y hemos leído acerca de Jael en Jueces capítulo 1, versículo 16. Jueces capítulo 1, versículo 16. Encontramos referencia a la familia de Jael. Dice allí la palabra de Dios: y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. ¿Quiénes eran la familia de Jael? Eran hijos descendientes de Moisés, del suegro de Moisés, de Jetro. Había una unión familiar, habían lazos sanguíneos.
También encontramos ahí en Jueces capítulo 4, versículo 11, dice allí: y Heber, ceneo, de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Había un parentesco entre el pueblo de Israel y la familia de Heber y de Jael. Había un parentesco entre ellos. Y encontramos aquí, hermanos, que también había una amistad entre la familia de Jael y Jabín, el rey cananeo. Es usual que un hombre de las culturas del oriente no entre en la tienda de una mujer. Esto no se ve. Pero por obra de Dios vemos a Jael persuadiendo a Sísara que entrara a su tienda. Vemos a Jael llamándole, convenciéndole, diciendo: ven, entra, acomódate, luego te voy a matar. Y otra vez volvemos a mencionar lo que dijimos antes: hombre, joven de Dios, cuidado con la cama a la que te metes. Cuidado las amistades que tienes. Cuidado los parentescos que haces con ciertas personas. Cuidado, porque el hombre de Dios debe alejarse de los enemigos. Pero no es así. Vemos aquí a Sísara siendo un hombre malo, un hombre corrupto, sin temor de Dios, que es persuadido por una mujer, y esta mujer llega a ser su ruina para la gloria de Dios. La estaca era tal vez una estaca de madera de la tienda, y su obra es elogiada. La obra de Jael es elogiada por Débora. Lee ahí el capítulo 5, versículos 24 al 27. ¿Qué dice aquí? Dice: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber, ceneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. Aun cuando algunos hayan difícil comprender esta acción, sin duda, Sísara hubiera muerto de alguna manera. De alguna o de otra manera se iba a cumplir la profecía que Débora había dado a Barak. Porque en el capítulo 4, Débora le dice a Barak: pero no tendrás la victoria por tu mano, sino que una mujer dará la victoria al pueblo. Y si las tropas no hubieran alcanzado a Sísara, si Barak nunca hubiese tenido una oportunidad de capturarlo, tarde o temprano las palabras del Señor se iban a cumplir, ya que él, Sísara, era enemigo del Señor. Capítulo 5, versículo 31 nos dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Hermanos, esto es una gran realidad, una gran enseñanza. Los enemigos de Dios van a morir, y los que aman a Dios resplandecerán como el sol. Si nosotros empezamos a caminar por fe, un poquito de fe, Dios va a usarnos para hacer grandes cosas. Dios va a usarte para dar grandes pasos de fe.
Porque ¿qué es la fe otra vez? La fe nos capacita para ver cosas que otros no ven. Y por lo tanto la fe nos ayuda a hacer cosas que otros no pueden hacer. La fe nos hace ver cosas que otros no pueden ver. Y la fe nos ayuda a hacer cosas que otros no pueden hacer. Sísara no era enemigo de Jael personalmente. No hay ninguna referencia en la que Sísara o el ejército del rey cananeo haya hecho algo en contra de Jael y de su familia. Pero vemos que ella estaba ayudando a Israel a librar las batallas del Señor. Porque cuando un hombre, cuando una mujer se levantan en contra de Dios, Dios va a usar a la persona que menos esperamos para hacernos rendir cuentas. Dios no es deudor de nadie. Él paga a su siervo. Él recompensa a los que trabajan por Él. Pero Él castiga también a los que se rebelan contra Él. Así sean hechos todos los enemigos de Jehová. Dos mujeres se regocijaron en la victoria, Débora y Jael, pero una mujer lloró afligida, y esa era la madre de Sísara. Si lees ahí capítulo 5, 28 al 30, dice: la madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo a cada uno una doncella o dos? Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Vemos aquí a una madre afligida. Encontramos aquí a una madre esperando por la ventana, porque aún las madres incrédulas aman a sus hijos. Aún las madres que no conocen a Cristo, que no tienen el temor del Señor, se preocupan por sus hijos. Y aquí encontramos a esta madre sabiendo que su hijo ha ido a la guerra, a la batalla, y está ahí mirando por la ventana esperando. ¿Por qué se tarda mi hijo en llegar? ¿Por qué no viene ya? Y luego esta madre llora amargamente cuando recibe las noticias de que su hijo murió. Dos mujeres se regocijan en la victoria del Señor, y una madre se lamenta afligida. Notes, hermano, en el capítulo 5, versículos 6 al 8, una descripción terrible acerca del estado de la sociedad en Israel en aquel tiempo. Versículos 6 al 8 del capítulo 5 nos dicen: los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Podemos entender de estas palabras que Sísara con su ejército estaban ahí constantemente agobiando al pueblo, que el pueblo ya no podía hacer comercio, abandonaron los caminos. Pero dice también la palabra de Dios que aquí fueron por senderos torcidos. El pueblo de Dios empezó a dejar las sendas marcadas para caminar y empezaron a buscar sus propios caminos. Porque un patrón que encontramos en el libro de Jueces es que en estos tiempos, como no había reyes, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cada uno iba buscando como oveja descarriada hacer su propia voluntad. Versículos 7 nos dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas.
¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Qué condición terrible del pueblo de Israel. Un pueblo descarriado, un pueblo que ha entregado a la idolatría. Nos dice aquí que estaban escogiendo nuevos dioses. Hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos de oscuridad espiritual. Y cada día se va a ir de mal en peor. Nada va a mejorar. Escuchen las palabras, hermanos, que le tengo que decir. Las cosas van a ir de mal en peor. ¿Cuántos de ustedes, y mi oración es que todos ustedes, cuántos se pararán y decir, pastor, yo quiero ser un hombre, quizás soy de poquita fe como Barak, quizás soy miedoso como Gedeón, pero yo quiero confiar en las palabras de Dios? ¿Cuántas de ustedes, damas, se van a levantar y decir, Señor, yo quiero ser una Débora? En un mundo, en una sociedad donde carece el liderazgo, yo quiero levantarme como una madre para tu pueblo. Yo veo la necesidad y yo me levanto, Señor. ¿Cuántos de ustedes, hombres y mujeres, pueden levantar la mano y decir, yo, Señor, yo aquí estoy? Dame fe. Aumentanos la fe. Hermanos, la lección principal que encuentro es justamente esto, de la vida de este hombre, de la cual no sabemos mucho más acerca de su familia. Sabemos que era de la tribu de Neftalí, sabemos que era líder de un ejército, sabemos que era un hombre dejado, miedoso, cobarde, parecido a Gedeón, pero sabemos que fue un hombre con un poco de fe. Y en su poca fe buscó el consejo sabio de mujeres sabias. En su poca fe siguió las instrucciones y el plan de Dios. Y esa poca fe fue honrada por Dios. Yo te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿tienes, aunque sea un poquito de fe, para confiar en las promesas del Señor? Que Dios nos ayude a tener fe en Él. Vamos a orar. Ahí donde están sentados nada más, inclinamos nuestros rostros. No sé cómo el Señor le ha hablado a usted en esta noche. No sé si tú te identificas. Quizás tú eres un Barak. Quizás Dios te ha dado a tu mando todo un ejército. Pero si no un ejército, te ha dado una familia. Tú tienes una familia que liderar. Quizás Dios te ha puesto a cargo de un ministerio. Es posible que quizás tú, dama, te identifiques con Débora. Quizás tú te identifiques como una madre que se levanta para ayudar en un lugar donde falta liderazgo. Quizás eres una esposa que tu esposo no está guiando a la familia espiritualmente y tú dices, no, Señor, yo voy a liderar a mis hijos a buscarte a ti. Tal vez te identificas con Jael, solamente una pariente de lejos. No tienes gran liderazgo quizás como mujer en la iglesia. No tienes gran liderazgo en la obra del Señor. Pero de lejos tú estás lista para ser usada en favor del pueblo de Dios. Tal vez por otro lado alguno de ustedes se identifique con Sísara. Quizás tú estás batallando en contra de la voluntad de Dios. Quizás tú estás levantándote en contra del pueblo de Dios. Y por lo tanto te constituyes un enemigo de Dios. Quizás tú estás diciendo en tu corazón, yo no quiero creer en Dios, yo no quiero creer que Él es bueno, Él está así, las cosas no me salen bien, yo no puedo creer, yo no entiendo, estoy confundido, ¿qué es todo esto? Y empiezas a luchar, estás luchando en contra de la voluntad de Dios. Quizás tú dices, pero yo tengo tantas habilidades, tengo tantos talentos, yo soy tan inteligente, tan fuerte. Quizás estás diciendo como Sísara, confiando en sus 900 carros de hierro. Tú dices, yo voy a ganar esta guerra, Dios no me puede vencer, tengo un buen trabajo, tengo buena salud. La plata no me falta.
Pero si tú eres así, la Biblia dice que los enemigos de Jehová van a perecer, igual que Sísara. Nadie puede levantarse en contra del Dios vivo y sacar del puño y salir con vida. Nadie. Hermano, más bien imitemos la fe de este héroe de Barak, que por su poca fe, con sus debilidades, con sus flaquezas, trajo al pueblo de Dios 40 años de paz. ¿Podrías tú ser un Barak? ¿Podrías tú ser una Débora? Que el Señor nos ayude a tener aunque sea un poquito de fe. Padre Santo, te necesitamos en esta noche. Perdónanos porque muchas veces dudamos de que tú puedes. Pero Dios mío, esta noche yo ya no quiero dudar. Ya estoy cansado, estoy cansada de pelear, de luchar en esta vida. Ya estoy cansado, estoy cansada de los problemas en la familia. Ya estoy cansado, estoy cansada de lidiar con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Ya estoy cansado, Señor. Ayúdame a confiar en tus promesas. Tu palabra me dice que lo que es imposible para mí es posible para ti. Y yo lo quiero creer, hoy yo quiero creer. Tu palabra me promete que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Padre. Y esta noche yo quiero creer esa promesa. Dame fe, dame un poquito de fe, Señor, para creer tu palabra. Tu palabra me dice que no debo preocuparme del día de mañana. ¿De dónde vendrá el sostén? Si tú alimentas las aves, si tú vistes los lirios, ¿cómo no has de proveer para tus hijos? Ayúdame a tener fe para creer esa promesa, Señor. Tu palabra me dice que de tus manos nadie me arrebatará. Quita toda duda, todo temor. Dame seguridad de salvación. El diablo trata de traer confusión en nuestra vida, hermanos. El diablo trata de robar nuestra fe. El diablo trata de destruir. ¿Y sabe qué dice Efesios capítulo 6? Que Él está constantemente tirando dardos de fuego en contra de nuestra fe. Si usted está luchando contra un pensamiento malo, en contra de la palabra de Dios, que el Señor lo reprenda en su nombre. Porque eso es de Satanás, el diablo. Si tú, esposo, esposa, estás considerando el divorcio, si tú estás considerando estas cosas, renúncialo en el nombre del Señor. Eso es el diablo tratando de destruir tu familia. Si tú, joven, señorita, estás considerando la fornicación, el adulterio, una vida de promiscuidad, renúncialo en el nombre de Jesús. Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere santidad. Si esos pensamientos están llegando a tu vida, eso no es de Dios. Pídele fe, Señor, dame fe, un poquito nada más. Padre, necesitamos leer más la Biblia para que nuestra fe crezca. Ayuda a mis hermanos y hermanas, te lo pido en el nombre de Jesús.